A mí me parece que es interesante. Aparte, un momentito, el tema de se acabó la joda, habría que empezar demostrando, por ejemplo, qué está haciendo el gobierno con el 35% del empleo en negro. ¿No? Ahí está yendo Abad a buscar esas situaciones. Esa es una pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Qué está haciendo el gobierno con lo de Tierra del Fuego? ¿No? Que está bien, hay que crear empleo, pero digamos, hay mucho subsidio ahí, o sea, ahí hay un poquito de armaduría, un poco agregado de valor que nos cuesta Yo les pregunté a ustedes, horrores. Digamos, tiene que haber me parece a mí que la frase sola, si se dirige al blanqueo, vaya y pase, digamos, pero si se dirige a que Alberto Abad nos va a venir a buscar nuestra casa y demás, yo creo que, bueno, muchachos, empiecen a buscar, porque, digamos, yo creo que la base gravable en Argentina, la base tributaria en Argentina se puede ampliar notablemente, reduciendo la economía negra. Sí, yo les preguntaba a ustedes, porque la verdad que me imagino a muchísimos trabajadores no le caerá muy bien esto de que hubo una joda, enterarse de que hubo una joda. Digo, la cuestión de los impuestos viene de larga data, hubo exenciones para muchas empresas en nuestro país que se abusaron del Estado, ¿no? Obviamente. Saben ustedes, una fue la de Macri y empresas muy grandes a las cuales se le hizo un decreto a medida para no pagar los impuestos. Ahora, si también hablamos de la plata que se fugó, bueno, hemos hablado montones de veces aquí, porque la otra historia es que, como decía él, está cayendo la recaudación. Es un problema, digo, que consta en actas, ¿no? Lo ha declarado AFIP, y me parece que tiene que ver con el momento económico que estamos pasando. Incluso los trabajadores están pidiendo la reapertura de paritarias. Sí, nosotros, todo el movimiento obrero, el movimiento obrero, yo primero quiero decir una cosa, o sea, este premio del blanqueo y de todo esto, que lo recibimos como héroe. Che, y el dolor que dejó en este pueblo, y los viejitos que se murieron sin jubilarse, las vacunas que faltaron, los hospitales que no se construyeron, es decir, todo es producto del esfuerzo de un pueblo trabajador. Y se la llevaron afuera, es decir, no lo podemos decir, ahora están del lado del mostrador, entonces se acabó la joda. Es decir, siempre se tiene que acabar la joda. O sea, yo creo de que todo tiene que estar y como se dicen los economistas. Yo no soy economista, pero yo creo que hubo un dolor y alguien pagó esto. O sea, porque esta joda, es decir, alguien la hizo. Y la hicieron ellos, los que viven del Estado, llegan al Estado, se sientan en el Estado y dicen que el Estado no sirve. Y después se quedan en el Estado. O sea, vos mirá la relación de sueldo que se están poniendo ahora. Entonces vos tenés una paritaria que la hemos cerrado con el 33% nosotros. Es decir, nos prometieron que el impuesto a la ganancia se iba. Es decir, ingresaron más impuestos a la ganancia a los trabajadores, que son los únicos que sostienen esto. Es decir, todavía no he visto pagar a nadie esto. Y los sueldos se han aumentado, el mismo ministro de Economía, es decir, se aumenta el 100%, o sea, es una cosa de loco. Y te están diciendo que vos la paritaria la cerré el 25%. Si nosotros entendíamos de que no era así, nosotros estamos obligados a rever paritaria. Ahora yo le pregunto al gobierno, ¿cómo suena que los bancarios le pidamos el 400% de aumento? ¿Estamos locos nosotros o estamos conscientes que la tarifa es el tope de 7 al 400%? Bueno, nosotros vamos a hacer un rastreo y un prorrateo de nuestro salario con las diferentes tarifas, con la canasta familiar, con todos los aumentos primarios que han sucedido durante todo este tiempo. Indudablemente decir que estamos discutiendo arriba del 50%, es decir, arriba. Y vamos a rever paritaria. Ahora nosotros el mes que viene comenzamos a llamar a las cámaras y comenzamos ya la reapertura de paritaria y nos corren por el lado del despido. Entonces hay cosas que no entran y escucho a un presidente a decir que la justicia tiene que ser buena con los patrones y mala con los trabajadores, porque si es buena con los trabajadores no vienen las inversiones y la justicia tiene que ser justicia. De decir, aparte voy a decir algo, los mayores juicios que se pierden en Argentina laboralmente, por eso ayer lo estuve viendo, ese 65% lo pierde el juicio civil. Es decir, no el juicio laboral, o sea, lo pierde el trabajador. Es decir, siempre lo pierde el trabajador y nunca llega a esa instancia, porque siempre le regatean por la necesidad de tener el dinero arreglado antes. Entonces no es una pérdida y no es la mirada que hace el presidente, es decir, desde la virtud empresarial solamente. O sea, hay que sentarse en la mesa, escuchar, empezar a ver y decir, che, empezamos con las inversiones. O sea, yo puse la palangana en el techo de casa y todavía no vi nada. O sea, ya cuánto llevo del mes, es decir, me subo todos los días y no hay un dólar. El otro día charlamos en la radio con Ingaramo y él me decía que cree que lo de la inflación es un problema que por ahora no tiene una salida clara, porque se ha implementado mal, porque esto de
flotación sucia no está siendo útil. A ver, ¿cómo viene la mano? Porque digo, es otro de los problemas a resolver, ¿no? Digamos, la noticia que tenemos con los resultados fiscales, yo creo que la inflación es un problema fiscal, que se financia el financiamiento monetario del déficit fiscal. Eso creo que es la inflación. No la hacen ni los empresarios, ni los trabajadores, ni la paritaria, nada de eso. No es multicausal. No es multicausal. Es básicamente déficit fiscal financiado con emisión monetaria o si no, ingreso de deuda no controlada por la política monetaria. Cuando remarcan precios tan alevosamente en los supermercados, por ejemplo. Si se convalida es porque hay demasiada plata dando vuelta. Es decir, si usted saca la plata no se puede convalidar. Y el tipo, si tiene un queso que se vence, lo va a tener que vender más barato porque si no se le vence. Ahora, después de la salida, del cepo, hubo una fuga muy importante de capitales, ¿no? Sí. Se ha tomado deuda para, digamos, se ha emitido para poder atajar esos penales. Bueno, es que no ha sido para producción en la primera quincena de enero el ministro de Hacienda dijo de que se iba a tomar 4 años para que tengamos la inflación de Chile. Dijo que iba a empezar este año con un déficit fiscal del 4,8% y recién en el 2019 iba a bajar a menos del 1% y que la inflación iba a ser este año del día del 25%, por supuesto que le erró, y que recién vamos a tener el 5% de inflación. El modelo gradualista, para mi gusto, nunca va a funcionar, no puede funcionar, porque nunca va a conseguir el resultado más importante que tiene que conseguir, y lo dicen todas las encuestas, que es reducir rápidamente la tasa de inflación. ¿Esto es gradualista para usted, Ngaram? Del punto de vista antiinflacionario, definitivamente. Es más, yo creo que desde mayo abandonaron el objetivo antiinflacionario. Directamente lo abandonaron. Mire, mayo contra mayo el déficit operativo creció 67%. O sea, tenemos más déficit ahora que con el kirchnerismo. Junio contra junio creció el 98%. La necesidad de financiamiento del Estado, en mi cuenta, según el déficit fiscal de junio, da el 6,8% del PBI, igual que en el kirchnerismo. ¿Por qué vamos a tener menos inflación que con el kirchnerismo? Si encima ajustamos las tarifas, si encima devaluamos. No hay una política antiinflacionaria clara, no hay un trabajo de picapiedra de ver realmente las inversiones que tenemos. A la señora Constantini de Aerolíneas Argentinas le han vuelto a pasar 2.556 millones de pesos en los primeros 5 meses del año. El mismo déficit fiscal que tenía con la Cámpora, el mismo. O sea, no hay una conducta antiinflacionaria concreta. Y lo del tipo de cambio flotante, obviamente que yo ya a esta altura del partido no entiendo cuál es la política de Sturzenegger, del Banco Central. Arrancamos con un dólar de 13, lo dejamos subir a 16, después lo bajamos a 14 y ahora está en 15,20. ¿Cuál es el dólar que quiere Sturzenegger? ¿Quién lo sabe? A ver, Preto tiene críticas por las dos. Ellos los acusan describe como gradualistas. Y Ferro habla de un shock, ¿no?, que ha impactado en los trabajadores. Siempre que se toman medidas impopulares afectan a los trabajadores, obviamente. Las primeras medidas... ¿Populares o antipopulares? No, impopulares. Entonces, obviamente, son los primeros que lo sufren, viven de un salario. Coincido en que hay que ensanchar la base de tributación, también hay que bajar la presión impositiva. El gobierno ha hecho un esfuerzo importante, ha recibido una administración muy desquiciada. Ahora, hace décadas que no había un gobierno que bajara impuestos, por lo menos lo está intentando, ha hecho un esfuerzo en consenso con todas las fuerzas políticas, se logró sacar la ley PYME, de promoción de las empresas pymes, que baja impuestos, que subsidia tasas para que se accedan al financiamiento más no más arrancó arreglado. todo eso de cara al futuro, ¿no? Sí, no, pero ya no arranca. La ley se está reglamentando y empieza ahora, pero la decisión política ya está tomada. La ley del autopartismo tiene que ver con eso también, ¿no? De bajar impuestos, promover el desarrollo nacional, la industria nacional, incorporando más piezas y matrices nacionales para tratar de desarrollar la economía nacional. No es fácil, tampoco va a ser tan rápido conseguir esos resultados, pero por lo menos hay una decisión política en ese sentido que se ha podido consensuar con el resto de los partidos políticos y bueno, esperemos todos estamos esperando que dé resultados, todos queremos que dé resultados lo antes posible porque la verdad que todavía no arrancó la economía y eso está produciendo todos estos problemas. Quiero compartir unos segunditos de Macri hablando justamente de algo que ha generado mucho impacto en el humor social que tiene que ver con el tarifazo. Escuchen. El tema de las tarifas, ¿se va a convocar a audiencias finalmente? Estaba previsto en marzo, adelantamos a octubre. Lo quiero decir, que tal vez fue un error de comunicación nuestra, pero lo que prevé la ley es llamar a audiencia pública cuando uno va a modificar la tarifa de transporte y distribución, no
específicamente y explícitamente la ley dice que si se modifica solamente el valor del combustible, del valor de la energía propia, no hay que hacer audiencia. Nosotros modificamos solamente esta parte. Entonces, con la vocación igual hay una demanda de la gente del tema de las audiencias. Por supuesto, y nosotros tenemos la vocación. Que se le explique al público por qué cuesta tanto. Absolutamente. Y nosotros tenemos que explicar y desarrollar la paciencia al infinito para que este diálogo sea fructífero. Bueno, aquí Macri repitiendo una vez más que se trató de un error de comunicación. ¿Coincide, Ferro, usted con eso? No, pero nada. Esto es velado, esto está orquestado, o sea, esto es así. Que le pregunte el que agarró la factura y tiene que pagar, decir si hay un error de interpretación. La realidad es la única verdad, o sea, sin ofender a nadie. Pero me parece que la realidad está ahí, me parece de que... primero que no veo capacidad como para haber hecho un estudio real en qué tiempo y cómo es. Segundo, yo quiero aclarar una cosa, o sea, hay un modelo que se usa para implementar otro modelo. Entonces, y claro, porque los 12 años de Cristina y del kirchnerismo, que yo lo pasé bien, no excelente, pero, es decir, tuve posibilidades, no fue imaginario cambiar el auto, no fue imaginario viajar, no fue imaginario comer y no fue imaginario pagar la luz y pagar el gas.